Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, en el nombre de Jesús, ahora nos ponemos delante de ti para que tú nos hables, tú nos ministres, tú nos enseñes, tú seas con nosotros. Yo en lo personal me pongo, porque no soy digno, Señor, pero que en el nombre de Jesús, que nos limpia de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, de toda iniquidad, me permita ser en este momento tus labios para poder transmitir tu mensaje, y que cada uno de los que estamos aquí podamos ser bendecidos, podamos ser retados, desafiados a obedecer y poner por obra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Toma tu lugar, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie Identidad. Identidad. Y a la enseñanza de hoy le hemos llamado supervencedores. A ver, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: tú eres un supervencedor. Ahora, no creas que se trata esto de darte un mensaje, un lavado de cerebro, un mensaje motivacional. No, porque la Biblia dice que somos supervencedores. El problema es qué percibimos nosotros. Yo recuerdo, yo era muy joven, y a lo mejor los que tienen más o menos mi edad se acordarán. Hubo un jugador en la selección mexicana de fútbol de una generación que le decían Fray Ignacio Basaguren. ¿Ustedes se acuerdan de ese jugador? Bueno, yo me acuerdo que él fue un jugador, y recuerdo, lo tengo presente porque me quedó grabado que en un programa de televisión, en cierta ocasión le estaban entrevistando y le preguntaron qué sentía cuando jugaba México contra Alemania. Y su respuesta fue: pues ya platicábamos entre nosotros cuántos goles nos van a meter los alemanes. ¿Cuál va a ser el marcador final? ¿4-0, 5-0, 6-0? Y dije: caray, pues por eso siempre les fue mal, porque desde que salían al campo ya salían con la mentalidad de ¿qué? De derrota. Es decir, no salían con la mentalidad de victoria, salían con la mentalidad de derrota. ¿Cuántos goles nos van a meter? Y nosotros disfrutábamos ver a Alemania jugar porque sabíamos que nos iba a meter una goliza. Es decir, ya llegaban con la idea: ellos son buenos y nosotros somos malos. Ellos van a ganar y nosotros vamos a perder. Pero no era solo él se atrevió a confesar eso. Esa es una actitud de todo el equipo de esa generación. Y muchas veces como cristianos tenemos esa misma actitud en diferentes momentos y en diferentes áreas de nuestra vida. Y es justamente lo que tenemos que mirar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así es que vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39 dice: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, ¿qué? Nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos ¿qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que tienes que echar de tu vida el pensamiento de derrota. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú no eres un perdedor.
El apóstol Pablo, lo que escribe en el versículo 37, en todo esto somos más que vencedores. En la palabra griega, él inventó una palabra que no existía en el lenguaje clásico griego, pero el griego es un idioma que permite inventar palabras. Así que esa es una de las bondades del idioma que de alguna manera fueron aprovechadas para el Evangelio y para el Nuevo Testamento. Así que el apóstol Pablo inventa esta palabra, supervencedor. Somos supervencedores. Solamente que Casiodoro de Reina y los demás traductores, cuando lo comenzaron a traducir, pues como esa palabra como tal no existe, se puede decir super y vencedor, pero no la palabra supervencedor. Y en nuestro lenguaje en castellano no existe esa palabra, entonces le pusieron más que vencedores. Más que vencedores, que eres un super vencedor. No es que venzas más o menos, es que eres súper vencedor, para que no quede duda de ningún tipo. Ahora, todos tenemos abundancia de toda clase de bendiciones y de provisiones de Dios en toda clase de necesidades. Ahora, ponte a pensar en esto. Si el Padre no perdonó a su propio Hijo Jesús, sino que lo mandó a la muerte en favor de nosotros, ¿cómo no entonces nos va a dar junto con Jesús todas las cosas? La palabra que utiliza la versión Reina Valera es el que no escatimó a su propio Hijo. Escatimar tiene que ver con el castigo impuesto. Es decir, el Señor no le quitó el castigo. Es como cuando un juez ve que una persona es culpable, pero no la castiga. Y decimos, eso fue una injusticia. ¿O qué pasa cuando nosotros como padres si vemos que el hijo requiere ser corregido, ser disciplinado y no lo hacemos? Pero el Señor dice que señaló nuestra culpa, señaló nuestra falta, señaló nuestra condenación, nuestro castigo. ¿Y quién pagó el precio de ese castigo? Cristo Jesús. Y el hecho de que fuera el Hijo de Dios no significó que Dios dijera, bueno, entonces siempre no. A pesar de que es su Hijo amado, de que es su único Hijo, decidió castigarlo. Y por eso dice, si Él nos entregó a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora, hablando del pueblo de Israel, mucha gente dice, pero es que los judíos mataron a Dios. Error. Porque ¿quién le ordenó a Jesús que muriera por nosotros? El Padre. Hay una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero que dice, también yo estaba ahí. Es decir, si tú y yo hubiéramos estado en Jerusalén en el tiempo de Jesús, tú y yo también hubiéramos dicho, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque además el propio sumo sacerdote profetizó, él iba a morir por todo el pueblo. ¿Y quién es todo el pueblo? Nosotros mismos. Ahora, vean cómo lo dijo Isaías 53:10, porque esto ya estaba profetizado que sucedería. No fue una circunstancia aislada, no fue un hecho que se saliera del control histórico. No, esto ya estaba profetizado cientos de años atrás cuando Isaías dijo, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia y tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad de Dios. A Dios Padre le pareció bien presentarlo, y Jesús decidió entregar su vida como ofrenda. Por eso él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que si el Señor nos dio, no nos negó lo que más le costaba,
¿Cómo nos va a negar entonces cualquier otra cosa que sea necesaria o que sea conveniente para nuestro verdadero bien? Por eso el Señor Jesucristo dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Será hecho. Y mi Padre se los dará. ¿Por qué nos cuesta trabajo pensar en esto? Porque regularmente los seres humanos somos egoístas. ¿Y cómo pensamos egoístamente los seres humanos? Es que ya he hecho mucho por ti. No puedo seguir haciendo más. Lo que podía haber hecho ya lo hice. Y ese es el pensamiento egoísta. Ya te di demasiado, no pienso darte más. Pero el argumento del amor y el amor de Dios es, si tanto he hecho por ti, no dejaré de hacer mucho más. Si el Señor ya nos dio todo lo que Él ama, que es Jesús, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? Por eso es que tú y yo no debemos de tener miedo. Si Él ya nos entregó a Jesús, que es la santidad misma, ¿cómo no nos va a dar todo lo que podamos tú y yo necesitar para ser más que vencedores? ¿No le das gracias a Dios por ello? Ahora, también tenemos muchos argumentos que nos dan seguridad y que le dan solidez a nuestra fe, porque si el enemigo alguna vez intenta que tú y yo desconfiemos de nuestra salvación o de que Dios nos deje de su mano o que Dios nos abandone, pues aquí la Biblia nos enseña cuántas cosas tenemos a nuestro favor. Y a veces Satanás viene y pone pensamientos en ti. Dios no te ama, Dios no te ha perdonado. Eso que hiciste, Dios no lo tolera. Y mucha gente llega a la iglesia con un pensamiento de derrota diciendo, es que a mí Dios ya no me ama, es que Dios ya me desechó, es que me da pena, me da vergüenza volverme a acercar a Dios porque he hecho cosas tan terribles. Claro, Satanás se ha encargado de nutrir esos pensamientos en tu corazón, en tu mente, y la gente llega derrotada. A nadie le importo, Dios ya no me ama, Dios no me escucha. Y hay cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida porque Él dice, lo hice para probar qué había en tu corazón. Pero Satanás aprovecha esos momentos para decirte, ¿lo ves? A ti Dios no te oye. ¿Lo ves? A ti Dios no te ama. ¿Lo ves? A ti tu vida no le interesa a Dios. Y entonces la gente viene derrotada. Pero primero nos pregunta el Espíritu Santo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Ahora, hay que entender algo, porque mucha gente dice, hermano, nada va a hacer que yo deje de amar a Dios, pero no se refiere en ese sentido. No es nada me va a separar del amor que yo le tengo a Dios. Hay que entender, nada va a hacer que Dios me deje de amar. Nada. A ver, repite conmigo, nada va a hacer que Dios me deje de amar. Que eso es lo que Satanás muchas veces pone. Porque yo sé que cuando somos puestos a prueba, muchas veces nosotros renegamos de Dios, renegamos de su palabra. Y a lo mejor no lo expresamos con nuestros labios, no nos atrevemos a decirlo, pero sí con nuestros actos. ¿Cuándo? Cuando cuestionamos lo que dice la Biblia. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Qué tal si ese versículo ya dejó de existir, ya dejó de tener validez, ya dejó de tener vigencia? Y muchas veces esos pensamientos en donde cuestionamos, queremos analizar, queremos invalidar lo que dice la palabra, lo único que muestran es que dejamos de amar a Dios. Y yo sé que nos cuesta trabajo. Dicen, no, hermano, pero yo lo amo. Sí, pero cuando no te conviene algún versículo, bueno, pues como que hay que pensar, a lo mejor ya no hay que ponerlo en práctica. Y muchos cristianos, hay muchos temas y preguntas que todavía se hacen, y eso se sigue haciendo y seguirá siendo válido para el día de hoy. En cambio, el amor que Dios nos tiene a nosotros es inmenso, poderoso, duradero, es eterno. A lo mejor yo cuestiono a Dios, ¿y por qué le voy a dar mi diezmo?
y no se lo quiero dar. Pero Dios, a pesar de que uno lo haga, no nos deja de amar. A lo mejor yo sí dejé de amarlo cuando dejé de hacer lo que Dios me pide que haga. A lo mejor Dios me dice, ve y actúa con misericordia, y yo no quise. Y estoy demostrando que no amo a Dios. Pero Dios no me deja de amar. Y a lo mejor Dios me pide que vaya y le predique el evangelio a aquel que lo necesite escuchar. Y yo no lo quise hacer porque me dio pena, me dio miedo, no me dieron ganas. Y no demostré que no amaba a Dios porque no hice lo que Él me pidió. Y Dios no me dejó de amar. Y a lo mejor Dios me pidió que fuera y le sirviera a una persona que a lo mejor me daba asco acercarme a ella. Y demostré que no amaba a Dios porque primero fue mi egoísmo que servir al que tenía necesidad. Pero Dios no me deja de amar. Es decir, quiero que pienses en un momento qué tan cuestionable es el amor que nosotros decimos sentir por Dios. En cambio, Dios nunca nos deja de amar. Tan sencillo. A lo mejor tú dices, voy a poner el despertador para levantarme a orar, y suena el despertador y te vuelves a dormir. Y el Señor te dirá, no pudiste pasar conmigo ni 15 minutos. Ay, Señor, es que tú sabes, estaba muy cansado. No amé a Dios tanto como para querer pasar un tiempo con Él. Sin embargo, Dios no nos deja de amar. Entonces, si quiero que pienses cuántas veces nosotros, aunque decimos que amamos a Dios, nuestros actos demuestran que no lo amamos como deberíamos. Sin embargo, eso no significa que Dios nos deje de amar. Ahora, Pablo dice que somos más que vencedores, dice que somos súper vencedores. ¿En qué somos súper vencedores? Y es que el triunfo de los creyentes debe estar en todas las cosas. En Romanos 8:37, fíjate lo que dice la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho esta versión que dice, pero en medio de todas estas cosas, obtenemos una espléndida victoria sobre todo ello por obra de aquel que nos amó. Una espléndida victoria por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos da la victoria? Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús es un perdedor? No. Y cuando Satanás pensó que había triunfado sobre Jesús porque estaba crucificado, él no se dio cuenta que tan solo era el principio de la victoria eterna del Señor, por cuanto Él resucitó de los muertos al tercer día y venció a la muerte y venció al pecado y venció a la enfermedad y venció al dolor y venció a Satanás mismo. Así que Satanás sabe perfectamente y conoce lo que dice el libro de Apocalipsis y sabe cómo va a ser su final. ¿En dónde va a pasar su final Satanás? En el infierno. Así que tú no te preocupes, porque Cristo Jesús es súper vencedor y Él nos comparte su victoria. Así que el hecho de decir que obtenemos una espléndida victoria significa que tú y yo somos súper vencedores. Súper vencedores. Vuelve a decirle a la persona que tienes a tu lado, eres un súper vencedor. No le creas al diablo. Ahora, ¿sobre qué áreas hemos de ser supervencedores? ¿Sobre qué áreas? Yo sé que muchos están pensando en el Canelo Álvarez. Pero le regalaron la victoria. No. Primer área, sobre ti mismo. A ver, di, sobre mí mismo. Tengo que vencer sobre mí mismo. Yo creo que somos nuestro principal enemigo. ¿Por qué? Porque no es que Satanás me ponga una pistola para no orar. ¿Quién decide no orar? Yo mismo. No es que Satanás me ponga una pistola y me diga, no prediques el evangelio. ¿Quién decide no predicarlo? Yo. No es que Satanás me ponga una pistola y me diga, no sirvas. ¿Quién decide no servir? Yo. No es que Satanás me ponga una pistola y me diga, no diezmes. ¿Quién decide no diezmar? Yo. No es que Satanás me diga, no hagas misericordia.
¿Quién decide no hacer misericordia? Yo. Y entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas que uno es el que decide. En 2 Corintios 12:9, 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo dice: pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Yo sé que mucha gente a lo mejor ha pensado en ocasiones en lo que se le conoce el análisis FODA, ¿verdad? Decimos que tenemos fortalezas y tenemos oportunidades y tenemos, ¿qué más? Debilidades. Y el apóstol Pablo dice: sí, tengo muchas debilidades. Yo quiero que por un momento tú pienses, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Dónde es que tú eres más susceptible a pecar? A lo mejor para alguien la debilidad puede ser el alcohol. Dice: no sé, o sea, me ofrecen una bebida y lo primero que pienso es beber alcohol. Esa es una debilidad. Un alcohólico nunca reconoce: tengo un vicio. Dice: no, esto yo lo controlo. Para otros una debilidad puede ser una droga como la cocaína, el fentanilo, cualquier cosa. Para otro la debilidad puede ser la pornografía. Para otro la debilidad puede ser el chisme. Para otro la debilidad puede ser la envidia. Para otro la debilidad puede ser el odio. Y a lo mejor tú dices: esas son áreas débiles que yo no quisiera tener, pero son con las que lucho. Y el apóstol Pablo nos enseña: necesitamos la gracia de Dios. ¿Y quién es el primer enemigo al que tenemos que vencer? A ver, di: yo mismo. Yo mismo. Me gusta mucho el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios muchas veces nos ejemplifica una persona necia, testaruda, floja, etcétera, etcétera. Y su final siempre es igual al del pecado. Y Proverbios no le llama tanto pecado, simplemente dice: el que es negligente va a terminar en pobreza, va a terminar en muerte. El que es flojo, el que es holgazán, el que le llega el mediodía y en lugar de estar trabajando sigue dormido. Y entonces nos confronta. Y a lo mejor decimos: son debilidades que tengo que vencer. Pero otra vez, no es que Satanás me ponga una pistola y me diga: no te levantes. Es que uno mismo toma la decisión de seguir acostado. ¿Cuántas veces el enemigo está adentro? Te ponía el ejemplo del jugador mexicano que decía: ay, ¿cuántos goles nos va a meter Alemania? ¿Quién era el verdadero rival? ¿Alemania o ellos mismos? Porque ellos estaban llegando con la mentalidad: a ver qué goliza nos meten hoy. Con una mentalidad así no vas a llegar muy lejos. Es como el que sale a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Señor, voy a dejar mi currículum, pero que nadie me contrate, por favor. Es como aquel que va a decir: voy a salir a vender, pero nadie me va a comprar. Y está uno con esa mentalidad. ¿Y por qué somos supervencedores? Porque nos enseña: aunque tenemos pocas fuerzas, vamos a tener gran ganancia. Y lo que queda ahí en el horno de aflicción, en la que a veces Dios nos hace pasar el de escoria que llevamos pegada al corazón, y esos despojos que vamos ganando en la victoria y que son ricos en la gloria y en la abundancia de Dios, Él quiere que tú y yo disfrutemos de esa corona que nos va a dar paz, gozo, justicia, y que eso nunca se va a marchitar. En 2 Corintios 1:5 dice, fíjate bien: porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra ¿qué? Consolación. Es decir, los beneficios de lo que Cristo Jesús hace por nosotros, en nosotros,
y aún a pesar de nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pónganse a orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a morir contigo. ¿Y qué fue lo primero que hizo en cuanto se le presentó la ocasión? Negarlo. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. Y todos los demás repetían lo mismo. Sí, Señor, vamos contigo hasta el final. ¿Y qué hicieron los otros? Huyeron. Porque el principal enemigo, ¿quién es? Uno mismo. En Gálatas 2, 20 y 21, creo que este versículo es clave. Pero con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Qué tengo que crucificar? Mi carne. ¿A quién tengo que crucificar? A mí mismo. A mí mismo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Por eso no dice que ni lo presente ni lo porvenir, con toda su inestabilidad que pudiera tener o con su incertidumbre, nada nos puede derrotar. Pero primero tú tienes que estar consciente, el principal enemigo soy yo y yo tengo que ser más que vencedor sobre mi propia carne. ¿Cuál es la clave para la victoria? Crucificar mi carne en la cruz. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, me comprometo a crucificar mi yo. Ahora, segunda área donde tú y yo tenemos que ser más que vencedores, sobre el mundo. ¿Sobre qué? Primero es sobre mí mismo, segundo sobre el mundo. Primera de Juan 4:4, primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en ¿dónde? En el mundo. Somos supervencedores por la obra de Cristo Jesús que nos amó, pero somos supervencedores porque el mundo no nos puede atraer. ¿Cuántas veces la gente cae en pecado, se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, se aleja de todo y dice, es que fue culpa del mundo? Algunos lo dicen más estilizado, dicen, hermano, es que me fui de vacaciones al mundial. Ok, bueno, la cuestión es que muchas veces reconocemos que fue el mundo el que nos ganó, con su vanagloria, con sus espejismos, con sus falsas ideas, con sus falsas esperanzas. Y la gente cree que en el mundo está todo lo que uno sueña, todo lo que uno anhela. El propio Satanás quiso tentar a Jesús cuando le dijo, mira, todas estas riquezas te daré si tan solo me adorares. Porque sabe que los ojos de los seres humanos, no importa cuánta fe podamos tener en Dios, muchas veces podemos caer bajo la seducción de lo que ofrece el mundo. Ahora hay que estar conscientes que no vencemos por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que vencemos en virtud de la victoria de Cristo. Y solo nos resta ir en pos de la victoria y obtener esos beneficios. Pero uno tiene que estar consciente. Esto es una batalla, es una guerra. Y no somos más que vencedores simplemente porque tengamos una etiqueta, sino que más que vencedores representa que vamos a estar continuamente con ciertas batallas para que podamos levantarnos con la victoria en el nombre del Señor. En Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5, Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿cuántos aquí han nacido de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si tú ya naciste de nuevo, esta palabra es para ti. Todo el que ha nacido de Dios vence. ¿A quién vence? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios?
¿Te das cuenta que Dios quiere que tú y yo entonces seamos más que vencedores? Y que todo lo que el mundo nos ofrece, con toda su vanagloria, con todas sus riquezas, con todos sus espejismos, podemos entender, pero Cristo Jesús, que es más que vencedor, es el que está en mí. Ahora, ve la relación. Si yo crucifico mi carne y la vivo crucificando constantemente, porque la carne es una constante que vamos a tener que lidiar con ella hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, entonces será mucho más fácil vencer al mundo. Pero si uno mismo no logra derrotarse a sí mismo, si no logra derrotar la carne, evidentemente vamos a caer ante el mundo. Por eso es que hay una secuencia. Y eso nos lleva a una tercer área donde tú y yo tenemos que ser más que vencedores, sobre el pecado. Dile a la persona que tienes a tu lado, eres supervencedor sobre el pecado. Supervencedor sobre el pecado. Así que es sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre ¿qué? Y sobre el pecado. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que ser vencedor sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre el pecado. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21, 7 y 8. Es una promesa que nos motiva a querer ser supervencedores. Dice, el que salga vencedor, ¿el que salga qué? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, ahora aquí viene, ¿quiénes son? No son vencedores. Ojo, ¿quiénes no son vencedores? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora dile que tienes a tu lado, ¿te conviene ser vencedor? ¿Te das cuenta que engloba muchas áreas? Desde ser mentiroso hasta tener inmoralidad sexual, desde ser cobarde hasta practicar la hechicería, con todas sus derivaciones de brujería y ocultismo. ¿Cómo el Señor coloca en una misma canasta diferentes tipos de pecados? El Señor nos advierte, si tú eres vencedor, vas a heredar todas las cosas, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Pero aguas, porque si alguna de estas áreas que aparecen aquí, que tiene que ver con nuestra fe, porque aquí habla de los incrédulos, nuestro valor, porque aquí habla de los cobardes, los abominables, los que hacen prácticas que Dios detesta, los que quitan la vida de una persona aún no nacida, los que incurren en la inmoralidad sexual, los que practican el ocultismo, los idólatras, los mentirosos. Dice, todos estos entran en el campo de la derrota y por lo tanto no van a alcanzar misericordia, sino que tendrán su parte ¿en dónde? En el lago de fuego. Qué terrible. Mira, si hay gente que se está quejando porque hemos llegado a los 31 grados aquí, ¿te imaginas los que lleguen al infierno? Ahora dice, ni lo alto ni lo profundo. Metafóricamente podríamos explicarlo de la siguiente manera. Lo alto, la prosperidad, lo que te hace crecer, ni la profundidad, lo que muchas veces te pone en prueba, los que te ponen en aprieto. Como dice Pablo, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Sé vivir teniendo de todo o sé viviendo con la escasez. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando la gente alcanza prosperidad, se infla tanto su orgullo y su vanidad que se pierde. Y hay gente que pierde todo y está en la pobreza y hasta la fe pierde. Y el Señor dice, no te preocupes,
te voy a hacer pasar por todo, para que te sientas seguro con lo que tienes o para que te des cuenta qué tan frágil eres cuando no tienes nada. Pero ¿qué está probando Dios en nosotros? Nuestro corazón. Está probando nuestra fe. Dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, nada de lo que existe o de lo que llegue a existir. Y me gusta mucho esta frase que utiliza Pablo y que en griego tiene que ver, ninguna cosa creada, nada de lo que existe y nada de lo que llegue a existir. Imagínate, cuando Pablo escribió esto, ¿quién iba a imaginar que 21 siglos después iba a haber inteligencia artificial? Hoy la gente dice, ¿será buena o será malo? Pues depende. Tú lo puedes utilizar para bien o lo puedes utilizar para mal. No es tenerle miedo a lo que haya. Lo que nos enseña el apóstol Pablo es que ni lo que existe actualmente o lo que esté por existir te separe el amor de Dios. El problema es cuando lo que ya existe, no tienen que inventar nada nuevo, lo que ya existe, si eso me hace que me separe, o lo que llegue a existir en un futuro, lo que se llegue a inventar, me hace olvidarme de Dios. Por eso es que tú tienes que tener esa certeza. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que lo único que nos separa del amor de Dios es el pecado. Dice Isaías 59, 2, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que les han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Así que el enemigo que tenemos que vencer se llama ¿cómo? Pecado. El pecado. Cristo Jesús, ¿por qué murió? ¿Por causa de qué? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Así que tú y yo tenemos que estar dispuestos a decir, quiero vencer el pecado en mi vida, no lo quiero tolerar. Y tenemos que ser ¿qué? Súper vencedores, súper vencedores. Ahora, el propio Pablo lo explica de la siguiente manera en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Y creo que esto nos va a aclarar mucho. Dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ¿qué? Yo no me dejaré dominar de ninguna. A veces los cristianos somos muy curiosos y dicen que lo curioso es compadre de ¿qué? De lo feo, ¿verdad? Bueno, no quise decir que todos los cristianos somos muy feos, pero a veces estamos buscando la oportunidad legal para pecar. Hermano, ¿y está permitido hacer tal cosa? Y queremos encontrar la prohibición, o mejor dicho, la aprobación. Pero Pablo dice, a ver, no te confundas. Dios no es un Dios de prohibiciones. Todo te está permitido, pero no dejes que nada te derrote. Es decir, si tú le das entrada al pecado, ya fuiste derrotado por el pecado. Es como ahora te hacen anuncios en contra del fentanilo. Y dice, la gente que prueba el fentanilo desde la primera vez queda atrapado. Y aquí están los hermanos de Libre de Adicciones para darnos testimonio de ello. Desde la primera vez que una persona prueba el fentanilo queda atrapado. Y podrías pensar lo mismo, desde la primera vez que una persona prueba el pecado, queda atrapado. ¿Qué pasa cuando de repente empiezas a experimentar hacer algo malo? Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Desde que un día fuimos pequeños y decidimos hacer algo malo. Y entonces esa es la causa por la que el ser humano cae en pecado. Es más, por ejemplo, dice el libro de Eclesiastés que el chisme es como un bocado delicioso.
Y la gente cuando chismea, le fascina chismear. Y se sigue. Pero eso es una derrota. Y el que empieza a experimentar determinadas cosas. Esto, déjeme ponerlo en esta proporción. Y yo no tengo ni preferencia ni partido político en el que participe yo para nada, ni mucho menos. Pero voy a decir las cosas como son. En el partido Morena dijeron, vamos a hacer legal el consumo de drogas. Ok, pueden votar por mayoría y decir, es legal el consumo de drogas. ¿Por el hecho de que sea legal va a dejar de ser destructivo? No. Va a seguir destruyendo vidas, va a seguir destruyendo todo. Vamos a hacer legal el aborto. Puede ser que sea legal, pero ¿por eso deja de ser un asesinato? No. Dijeron, vamos a hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es legal, no es un delito. Pero propio gobierno federal, el INEGI, esta semana dio a conocer que se ha incrementado el número de personas contagiadas con SIDA. 49 personas al día se contagian de SIDA en México. 49 personas, no es a nivel mundial, al día. 2 personas cada hora. Es legal, pero ¿dejó de ser destructivo? No. Y podríamos mencionar muchas cosas más en las que se dice, legalicemos esto. Está bien, son mayoría. Ellos dicen que quieren hacer legal un montón de cosas, pero por ser legal, ¿deja de ser peligroso? ¿Deja de ser criminal? ¿O deja de ser destructivo? No. Al contrario, a las pruebas me remito. Pruebas aportadas por ellos mismos. Y a veces como que nosotros quisiéramos ser de un partido político espiritual que legalice todo lo malo. ¿Es permitido? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Me recuerdo que en cierta ocasión, hace algunos años, el grupo de intercesores organizó una caminata para conocer las fortalezas espirituales de nuestro país. Y esa caminata la hicimos en la Basílica de Guadalupe, para que la gente entendiera las fortalezas que se tienen ahí. ¿Y saben qué sorprendió a mucha gente? Una ventanilla donde la gente llegaba, quiero comprar una indulgencia, me pienso emborrachar este fin de semana, ¿cuánto cuesta el permiso? Como dicen los chavos, neta, neta. Así es. Y quienes fueron con nosotros a esa caminata recordarán ese evento. Porque a veces queremos jugar con el pecado y queremos hacerlo legal. Pero ¿qué acabamos de ver en Apocalipsis? Si tú te dejas derrotar por el pecado, dándole un barniz de legalidad, de permiso o de lo que sea, no tendrás lugar en el reino de los cielos. ¿En dónde tendrás lugar? En el lago que arde con azufre y fuego. ¿Cuántos quieren irse ahí? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero ser súper vencedor? Y tenemos que ser súper vencedores sobre el pecado. Así que debemos ser súper vencedores sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre el pecado. Pero hay una cuarta área donde tenemos que ser súper vencedores: sobre el enemigo. Sobre el enemigo. Muchos le tienen miedo a Satanás. Dicen, mi hermano, es que el Satanás me trae finto, ya no sé qué hacer. Bueno, te tengo una noticia. Dios a ti te dio la capacidad de ser súper vencedor. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que derrotar a Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre ¿de quién? Del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? No tengas miedo de morir por la palabra. No tengas miedo de morir por Dios. Satanás no te puede hacer a ti nada. Tú eres súper vencedor. Por eso, el pasaje que leímos al principio dice que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, es decir, ni los ángeles buenos, ni los ángeles malos, ni los demonios, ni con toda su estructura infernal que puedan tener, nada nos puede derrotar, porque Cristo Jesús está con nosotros. Así que si alguien dice, ay hermano, como que alguien me está haciendo brujería, que hagan lo que quieran. Nada te puede derrotar. A ti nadie te puede tocar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está sobre ti. Así que tú y yo tenemos que mantenernos firmes delante de Dios. Y nada, nada absolutamente te dañará. Satanás no puede contigo, porque Cristo Jesús ya lo derrotó en la cruz. Así que tú tienes que ser supervencedor sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás. Y la quinta área, sobre la enfermedad y la muerte. Sobre la enfermedad y la muerte. Y es que a veces nos apropiamos de las enfermedades y decimos, es mi enfermedad, como si lo hubiéramos comprado y la acariciamos. Es mi enfermedad. No, fuera en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 58. Pon atención a esta lectura. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan, ¿cómo tenemos que permanecer? Fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Por eso dice que ni la muerte ni la vida. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la vida. No le tengas miedo a la enfermedad. Y eso incluye sus peligros, sus angustias, sus ilusiones, lo que regularmente atormenta a los creyentes. Cristo Jesús murió para que todas nuestras enfermedades fueran quitadas. Así que en el nombre de Jesús tienes que decir, soy supervencedor sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y hay gente que a veces está tan enferma que dice, ay hermano, pues como que yo ya quisiera que el Señor me llevara a casa. Espérate, no le des gusto a Satanás dándole lugar a pensamientos de muerte, porque Cristo Jesús vino a darnos ¿qué? Vida. ¿Y qué clase de vida? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no es la muerte, Él es la vida. El problema es que los mexicanos lo tenemos todo tergiversado. Por eso la gente adora la muerte. Por eso la gente adora la santa muerte. Por eso la gente hace tantas tonterías. Dice Isaías 25:8. Isaías 25:8. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y contra su pueblo. El Señor ha hablado. Si tú has sido adorador de la muerte, pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname, porque yo no sabía que estaba adorando del lado equivocado. No sabía que estaba adorando al enemigo, que es la muerte. El enemigo es la muerte. Sí, dice 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte. Así que tú y yo tenemos que echar fuera la muerte en nuestra vida, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pero no solamente la muerte física. Puede haber muerte espiritual, puede haber muerte anímica. ¿Qué pasa cuando una pareja comienza a pensar, ¿y si nos separamos? ¿Y si nos divorciamos? ¿De qué están pensando? En muerte. Muerte para un matrimonio, muerte para una relación, muerte para una familia, muerte para un negocio, muerte para un proyecto. Hay gente que piensa en terminar mal diferentes aspectos de su vida. La muerte se puede meter de formas que tú no te imaginas. Pero cuidado, porque Dios te dice que tú eres súper vencedor y tú vences a la muerte. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú y yo vencemos a la muerte. Y finalmente podemos decir que somos supervencedores sobre todo problema. En 2 de Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el amor de su conocimiento. ¿Cuáles dificultades, cuáles problemas? Los que menciona ahí: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros de todas clases, espada, violencia. Un cuadro bastante complicado y devastador que nos ilustra aquí el apóstol Pablo. Pero significa: nada de esto nos puede derrotar. Nada de esto puede hacer que Dios nos deje de amar. Por eso tú y yo tenemos que estar firmes en Cristo, sabiendo que somos súper vencedores. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 al 18, fíjate qué interesante lo que dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Y vaya que Pablo tenía un equipo grande de discípulos y de amigos, pero ¿cuántos estuvieron a su lado? Ninguno. ¿Cuántos lo abandonaron? Todos. Y luego dice: espero que no les sea tomado en cuenta. Pero mira lo que dice el versículo 17: pero el Señor sí estuvo a mi lado. ¿Cuántos pueden decir: el Señor está a mi lado? Y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo fue llevado ante el tribunal de Nerón, todos sus amigos y todos sus discípulos lo dejaron solo. Pero Pablo testifica: ¿quién se estuvo a su lado? Cristo Jesús. Puede ser que la gente te abandone, y a lo mejor tú dices: ay, es que en la empresa me dijeron que me iban a prestar un dinerito y no me la prestaron. No importa, puede ser que todos te abandonen, pero ¿quién está contigo? Cristo Jesús. Y es a Él a quien tenemos que venir. Así que ni los perseguidores, ni los ladrones, ni quien quiera tomar algo de ti, porque tú eres súper vencedor. Cristo Jesús ya ganó. Y si Cristo Jesús ya ganó y tú te aferras a Él, tú eres súper vencedor. Judas 1, 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Así que tenemos tú y yo la certeza de que en Cristo no somos perdedores. ¿Qué somos? Súper vencedores. Súper vencedores. Concluyo con este versículo de Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Recuerda, Cristo murió por nosotros, pero Cristo resucitó por nosotros. Además, Cristo está sentado a la diestra de Dios y Cristo intercede por nosotros. ¿Te imaginas tú a Jesús de rodillas intercediendo por ti? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos si te quieres poner de rodillas, si te quieres poner de pie, si te quieres quedar sentado. Y dile: Señor Jesús, gracias. Porque no solamente me has hecho más que vencedor, como una etiqueta que me hayas puesto por ser tu hijo, porque me hayas lavado con tu sangre preciosa y me hayas perdonado de todos mis pecados, sino porque además de todo, todos los días estás intercediendo por mí. Porque mi vida no pasa inadvertida para ti. Porque seguramente te duele cuando yo estoy en peligro de perder. Porque seguramente te preocupa cuando ves mis debilidades. Y por eso intercedes por mí, para que mi fe no falte, para que yo no me suelte de tu mano. Gracias, Señor, porque tú intercedes por todos nosotros, intercedes por tu iglesia, intercedes por cada hijo tuyo. Y nos sorprende que no importa cuántos seamos, a cada uno nos ves de una manera personal, única. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos tanto, tan intensamente. Padre, yo oro hoy y me uno a la intercesión de Jesús para que quienes estamos aquí o quienes están viendo o escuchando este mensaje por cualquier medio, no seamos derrotados, sino que podamos ser más que vencedores, súper vencedores, sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la enfermedad y la muerte, sobre todo problema y tribulación. Gracias, Jesús, por el profundo amor que nos tienes, porque no negaste tu vida y junto con tu vida nos das todas las cosas. Ahora ora conmigo, dile: Señor, renuncio a pensamientos de muerte, renuncio a pensamientos de derrota, renuncio a pensamientos suicidas, renuncio a pensamientos de enfermedad, renuncio a pensamientos de miseria, renuncio a pensamientos que me den libertad de pecar, renuncio a pensamientos que me lleven a la derrota, y sea sobre mí tu gracia y el temor tuyo para caminar cada día en la victoria de Cristo sobre cada una de estas áreas. Y en ese nombre precioso, ese nombre que es sobre todo nombre, yo te lo pido, Señor. Amén. Amén. Y antes de irnos, yo quisiera ver, tal vez entre nosotros haya personas que nunca antes han invitado a Cristo Jesús a vivir en sus corazones. A lo mejor viniste aquí hoy,
A lo mejor tú crees en Dios, pero nunca lo has invitado. Si tú eres una de esas personas, yo te invito a que te pongas de pie y nos permitas orar por ti. Si tú dices, yo quiero que Cristo Jesús viva en mí. ¿Sí hay? Y puede venir aquí al frente. Mira, luego, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Dulce, Dulce. Dios te bendiga, Dulce. Gracias. ¿Alguien más quiere venir con Dulce y estar aquí con nosotros? Cualquier persona que esté en la parte alta o que esté en la parte baja y que diga, yo quiero que Cristo Jesús entre en mi vida. Ven, ven. Este es el momento para tomar esta decisión y poder juntos tener a Jesús en nuestras vidas. Ven por acá, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Tenemos a Dulce, tenemos a Isabel. Volteando para acá. Isabel y Dulce, vean para acá. Aquí viene otra mujercita. Ven, por favor. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Antonia. Antonia. Ok, tenemos a Dulce, Isabel y Antonia. ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de que oremos con ellas? Yo creo que este es el momento importante en donde le damos oportunidad a que Cristo Jesús venga y cambie nuestra eternidad. ¿Cuál es tu nombre? Leonela. Dios te bendiga, Leonela. Y Lucina. Dios te bendiga, Lucina. ¿Y tu nombre es? Sabina. Sabina. Dios te bendiga. Ahorita vamos a orar por Sabina. ¿Y tu nombre es? Ana Sofi. Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Karen. Dios te bendiga, Karen. Ven por acá. ¿Tu nombre es? Marisol. ¿Y acá? Lucía. Ven para acá. Miren, casi puras mujercitas. A ti ya te pregunté tu nombre. Ya. Véngase para acá para que no estén en doble fila. Vengas para acá. Bueno, acá tenemos ¿tu nombre? Irsa. Dios te bendiga. Ana Noemí. Jorge. Dios te bendiga, Jorge. ¿Tu nombre? Jorge también. Lisbeth. Pues gracias a Dios por cada una de las personas que están aquí hoy. Qué hermoso ver tantas personas que toman la decisión de decir, yo quiero ser un super vencedor porque quiero que Cristo Jesús entre a mi vida. ¿Tu nombre es? Abraham. Tienes nombre bíblico, Abraham. Dios te bendiga. Bueno, todos ustedes que están aquí hoy, yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Olvídense por un momento de la gente que está detrás de ustedes. ¿Por qué les pedimos que vengan al frente? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y no se avergonzó de nosotros. Y Él dijo que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, Él también lo va a confesar delante de los ángeles del cielo. Y todo aquel que se avergüence de Él, Jesucristo también se avergonzará. Y la Biblia nos enseña que todo aquel que recibe a Jesús tiene el derecho de ser llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Y eso es lo que nos interesa, porque eso cambia nuestra eternidad. Así que yo les voy a guiar en una oración muy sencilla y yo les pido que ustedes en voz alta, para cumplir lo que dice la Escritura, que con el corazón creemos pero con la boca lo confesamos, en voz audible le puedan decir, Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque estuviste dispuesto a morir por mí, por mis pecados, por mis maldades, por todas las cosas malas que yo he hecho. Y con tu muerte lograste el perdón para mi vida. Gracias, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y recibo el perdón que tú lograste en la cruz. Y creo que tú resucitaste de los muertos. Y creo que con tu resurrección tú derrotaste a la muerte, al pecado, al diablo, al mundo. Y ahora quiero yo disfrutar esa victoria. Quiero vivir libre del pecado, libre del diablo, libre de todas las cosas malas que me han hecho su esclavo. Quiero vivir para ti.
Gracias por amarme tanto. Mi vida es tuya. Enséñame a amarte como tú me amas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos suyos que están hoy aquí, que han tomado esta decisión, la decisión más importante de sus vidas, porque esto marcará el rumbo eterno de cada uno de ellos. Los bendecimos porque tú dices que añades a la iglesia a los que han de ser salvos, para que nosotros podamos ayudarles, podamos servirles, podamos encaminarles y podamos ser instrumentos tuyos para bendición de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Ya, ahora les voy a pedir, aquí hay más jóvenes, que Dios les bendiga sus nombres. Diego y Uriel. Acá tenemos a Adriana. Si se da media vuelta, hay una persona de parte del Centro Cristiano que les quiere dar una bienvenida, quiere darles un saludo, los van a invitar a que participen en los cursos bíblicos. Y bueno, yo quiero dejar este lugar a Joel Yacaz. Muchas gracias, que Dios les bendiga. No se les olvide comprar sus boletos para la película de Atrapados, que se estará proyectando aquí en el Centro Cristiano el día 18 de mayo. Joe y Cas. Gracias al pastor por esta palabra. Y recuerden, hay muchas cosas que podemos recordar del mensaje de hoy. No somos perdedores. ¿Qué somos? Porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Y si nos dio la vida, nos dio su vida, no hay nada que no te pueda dar. Amén. Iniciamos nuestra semana en el lugar correcto. Te invitamos a que te pongas de pie. Permítenos orar por tu semana, permítenos orar por todas tus actividades. Y así nos vamos a despedir. Dios, gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de la familia que formamos aquí en Calacuaya. Bendecimos su semana, bendecimos cada una de las actividades que van a hacer. Bendecimos la entrada y la salida de cada uno de los miembros de las familias, cada familia representada en este lugar. Que tu nombre sea proclamado en sus hogares y que tu presencia los acompañe a cualquier lugar que ellos vayan. Gracias, Dios, por sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos a redes sociales. Gracias por conectarse. Los despedimos a ustedes también. Que tengan una bendecida semana. El comedor está abierto. Si quieren pasar a comer, tienen un menú bastante rico, entonces pueden pasar. Acabando eso, pueden pasar a sus cursos. También hoy iniciamos con los cursos. Y te invitamos al servicio de consejería. Allá arriba, de mi lado derecho, tu mano izquierda, hay un módulo de consejeros. Si necesitas ayuda tomando alguna decisión, necesitas que alguien ore por ti, queremos ayudarte. Allá arriba puedes pasar por eso. Y también está la inscripción del congreso en la explanada, de la película, del campamento y todas las actividades que tenemos para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Basada en una historia real. Pero te vas a quedar cuidando a tu hermano, no lo dejes solo. ¿De verdad creíste que con el jefe y su gente eras parte de una familia? Del creador de la serie Historias Reales. ¡Señores, quieren ver más pelea! Mi viejo siempre me decía, nunca quisimos que nazcas. ¡No, te odio! Un canto de fe y esperanza que tocará tu corazón. Yo te amé. La vida está para soñar y soñar en grande. Y tienes que aferrarte a tu sueño. Detrás de cada historia se esconde una realidad. ¡Somos unas ratas! Esto es nuestro cielo. Aquí el que entra ya no sale. Bienvenido al paraíso.